Vamos a empezar entonces con algunos voceros invitados de distintos partidos que se han podido ya reunir con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. Está con nosotros, por ejemplo, el general en retiro, José Williams, ahora congresista por Avanza País, vocero de la bancada de Avanza País, nos acompaña esta noche. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Mávila, buenas noches. Bien, en principio quería preguntarle cuál es su opinión, su primera lectura de este acercamiento que se ha tenido con el Ejecutivo. Hoy nos reunimos con el presidente del Consejo de Ministros. Fuimos todos los congresistas para poder escucharlo y también para hacerle conocer lo que pensamos. Y le dijimos con la franqueza que creo que se deben decir las cosas, lo que pensamos del gabinete y de cómo va yendo el gobierno, que lo puedo resumir de la siguiente forma. Creemos que de alguna manera la agenda del gobierno y del gabinete está alejada de la agenda del pueblo. La población quiere lo que es simple y bueno para ellos, como es educación, salud, trabajo, dinero, comida y seguridad. La seguridad era ya un riesgo antes de la pandemia, se ha dejado detenida, pero ahora está comenzando a emerger nuevamente. Entonces, todo ello creemos que es el sentir de la población y un poco que la agenda del gobierno y del gabinete Mávila va para sus propios objetivos. Como que sus objetivos ¿Y cuáles son sus objetivos si no son, usted dice, el desarrollo del país, la tranquilidad del país? Bueno, yo creo que por ahí deben ir las cosas, por el desarrollo del país, por la tranquilidad del país, pero para hacer esto se necesita que haya coherencia en lo que dijo el presidente en el discurso, en el nombramiento del señor Bellido, en las manifestaciones que hacen dirigentes del partido, en los ministros que han sido nombrados, algunos de ellos cuestionados por asuntos de conocimientos de la tarea que tienen que hacer, y otros también con relación con asuntos que tienen que ver con Movadef, guerrillas, tal es el caso del ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto con una respetable edad, pero que ya ha hecho unos acercamientos con Venezuela, se ha referido al ALBA, a UNASUR, y consideramos que eso es un asunto muy importante. ¿Le parece que es ambiguo el discurso del gobierno, entonces? Yo creo que el gobierno tiene un discurso que puede ser ambiguo si es que si lo vemos como que no tiene una ruta y que va tratando de establecer los jalones de ella, pero también puede ser visto, Mávila, como hecho, ¿no?, dentro de una estrategia que puede tener, ¿no? O sea, la estrategia final puede ser empoderarse en el Estado, colocar funcionarios. Usted lo siento que todavía está, dice, podría ser, no es de los que está convencidos, porque hay otros integrantes de la bancada de Avanza País que están convencidos de que esto ya es un plan en marcha. Claro, no, yo digo, podría ser en el sentido de que voy a terminar concluyendo de que todas estas consideraciones nos llevan a una buena posibilidad. No puedo ahora decir tajantemente que esto es así, pero hay variables o asuntos que nos hacen ver de que el objetivo que tienen es diferente. Como digo, meterse dentro del Estado, colocar a Perú Libre, empoderar a Perú Libre, y con toda certeza muchas de las personas de Perú Libre van con intenciones de ideologizar, crear ideología, y expresiones como la del señor Bermejo, de Cerrón y otros nos llevan a pensar sin mayor problema, sin mayor dificultad, que por ahí anda Movadef, y también podemos pensar que va Sendero Luminoso. O sea, en eso quiero concluir que sí tenemos las cosas, ¿no?, claramente pensadas en que sí, hay un riesgo, ¿no?, de Movadef y de Sendero Luminoso por las manifestaciones que van haciendo sus propios miembros. ¿Diría usted, como un militar en retiro, que esto es casi una estrategia y que por un lado va el discurso pacificador, el discurso de estamos en el marco de la ley, pero que por el otro y de contrabando no se termina la claridad? Y que estos no son errores, el de Bermejo, por ejemplo, o los tweets explosivos que suele publicar el señor Cerrón,
no son una distracción o un mero impulso emocional de los protagonistas, sino que esto persigue ir poco a poco manejando también ese discurso y atrayendo o reuniendo a la gente convencida de ese discurso. Fíjate, yo creo que un Estado que se precia y que puede ver las cosas en el mediano y largo plazo no puede pensar que las cosas vienen de casualidad, no puede pensar de que hay errores o malas interpretaciones. O tampoco, permítame la interrupción aquí, la defensa, o mejor dicho, cuando uno pregunta a personas como la congresista Betsy Chávez, al señor Alex Paredes, que tienden a ser, por ejemplo, mucho más dialogantes y más serenos con la prensa, dicen, bueno, es la opinión de Bermejo, es la opinión de Bermejo, hay libertad de expresión y él puede decir lo que le parezca. ¿Usted lo lee así? Sí. Y si no lo lee así, ¿por qué no lo lee así? Yo creo que no podemos correr el riesgo de leerlo así. Es mejor pensar de que el riesgo es mayor y enfrentar a ese riesgo a estar no preparados y encontrarnos con un tremendo problema. Yo pienso de que definitivamente hay por allí objetivos que tienen. Objetivos que, como dije antes, tienen que ver con copar el Estado, colocar a Perú Libre, colocar ideología y luego para dar otros pasos más. Y eso está claramente escrito en su diario, en las manifestaciones que han tenido cada uno de los integrantes de Perú Libre, en particular aquellos que manejan el asunto ideológico. De acuerdo. En ese sentido, ¿cuál va a ser la posición de Avanza País respecto al voto de confianza? En poco tiempo más, el presidente, ustedes habrán pedido, me imagino, como algunas otras bancadas, correcciones, ajustes en la conformación del gabinete. Hoy precisamente aparece una encuesta de Datum en la que se dice que hay un 76% de los preguntados, inquiridos por este tema, que consideran que Bellido no debería ocupar el cargo de primer ministro. ¿Esto ha sido parte de una negociación en la reunión de hoy, por ejemplo? No, nosotros hemos sido directos al decirle que consideramos que su elección no es la que corresponde por varios aspectos. Dentro de ellos le dijimos el asunto de la seguridad, la inteligencia. Se lo dije personalmente, señor Bellido, usted va a tener acceso a 8 agencias de inteligencia, 4 de la Fuerza Armada, 2 de la Policía Nacional, 1 de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene que ver con disturbios civiles, orden interno y orden público. Entonces tiene mucha información de inteligencia y eso no es conveniente para un primer ministro que tiene los cuestionamientos que tiene. Entonces ahí está donde... ¿No es conveniente o debería estar absolutamente prohibido que eso ocurra? Claro. No es conveniente, o sea, no debe ser así. No debe ser así, porque ya crea esa suspicacia y lo que dije antes, no podemos nosotros, un Estado que ha pasado todo el problema con Sendero Luminoso, con los riesgos que hemos tenido, volver siquiera a acercarnos. Es por eso que corresponde que hagamos las críticas como se están haciendo. Sí. ¿Y le pedirían al presidente Castillo que evaluara la permanencia de Bellido ahí, que colocara, por ejemplo, a un presidente del Consejo de Ministros que no sea de Perú Libre, ya que la agrupación política es no solo a las personas, sino la propia agrupación política que está inscrita y que presentó este ideario, no ofrece garantías? Porque imagínese ese servicio de inteligencia en manos de alguien que quiere copar el poder. Ya vimos lo que hizo en su momento Vladimiro Montesinos con el acceso que tenía a inteligencia. Entonces, usted es una persona que conoce de ello, que conoce de la cantidad de información y la calidad de información que puede estar en este mismo instante ahora a disposición de un proyecto que podría ser totalitario. Sí, se lo hemos dicho y en el documento que hemos también publicado, nosotros le recomendamos al presidente de la República que evalúe a este gabinete y que considere su cambio. No solamente... ¿El premier? Sí, por supuesto. Del premier, no, eso lo hemos Pero dicho se lo han dicho directamente al premier. También se lo hemos dicho. Asimismo, también le hemos hablado de ciertos ministros, trabajo, transportes, defensa, interior, relaciones exteriores, que obviamente pues tienen manifestaciones que no son las mejores, ¿no? Claro, más hoy, bien por ejemplo, es todo lo contrario. Y aprovecho su experiencia en el campo militar, también sé que han hablado, por ejemplo, de los filtros que se usaron para poder convocar a los ministros en cada una de las carteras. Ese es uno de los temas, pero quería apelar a su experiencia como militar también para preguntarle por, creo que se me ha...
Le pregunto por los filtros de los ministros, hasta que retome estaba el hilo yo en el tema de inteligencia, porque me parecía muy importante el punto que usted había puesto sobre la mesa, el acceso a la información, sí, que es tan delicado, ¿no? Por eso yo le proponía el retiro de alguien de Perú Libre. Cuando le han preguntado por los filtros al presidente, ¿qué ha respondido? Claro, nosotros le preguntamos no por la calidad de los ministros y le citamos todos los problemas que ellos tienen. Y la respuesta del primer ministro, fue de que ellos obedecen a requerimientos o compromisos que tienen con la población, con organizaciones, con grupos populares y con diferentes espacios, como dicen ellos, ¿no? Y que posiblemente esos grupos no hayan filtrado bien y que no han tenido tiempo para hacer los cambios, pero sí dejó entrever que podían hacerse cambios, ¿no? ¿De ministros? De ministros, eso lo dijo. Pero yo creo que las deficiencias o las limitaciones que tienen dichos ministros son demasiado saltantes. O sea, si hay una organización popular que presenta a una persona, obviamente que tiene que ser revisada y cambiada cuando no corresponde. Yo creo que más bien todo obedece a una intención, a un proyecto de corto plazo con tendencias a irse al mediano plazo. Yo pienso que esto es parte de un proyecto. Correcto, una estrategia de menos a más. Así es, inclusive si nosotros no vamos, y eso corresponde en estos casos cuando se puede avisorar riesgo, podemos creer fácilmente que esa colocación en los sectores del Estado de funcionarios que no tienen las capacidades, ¿no?, o que tienen limitaciones en el cargo, no solamente pueden ser hechas por un favor, sino también porque pueden ser hechas a propósito con la intención de que colapse el Estado, de que no funcione. Y ese es un principio, tratar de sacar un Estado fallido, que no funcione por acá, y comienzan a erupcionar las cosas. Entonces, de eso tiene que tener conocimiento la población, y también tiene que decirse de frente. Porque puede ser, o sea, como digo, Mávila, en estas circunstancias todos, y particularmente los militares, tenemos la responsabilidad de irnos más allá de lo posible. Porque no podemos pensar que estamos luchando con un débil, con alguien que no puede. No, tenemos que pensar que luchamos con alguien que está con todas sus capacidades, con todos sus objetivos definidos y cree conscientemente lo que va a hacer. Entonces no podemos ir a medias tintas. O sea, tenemos que pensar inclusive de que las personas que son puestas en el Estado y no son eficientes es porque se quiere que haga que colapse algunos espacios del Estado y que comience esto a crecer y comience a caerse. A generarse un caos, exacto, digamos, que pueda favorecer al presidente finalmente. No, crear desorden. O crear desorden. Y ya se está viendo cierto desorden. Con todo derecho, las personas que no están de acuerdo hacen las marchas. Pero también están saliendo otras personas, van a comenzar los enfrentamientos. Y como te dije al principio, la agenda que tiene el gobierno muestra una dirección diferente a la de la población. La población tiene otra agenda y no le va a soportar mucho tiempo. No le va a soportar, ellos tienen que entender que... No hay luna de miel en este caso. No, y pareciera que lo que han hecho es apretar el acelerador demasiado rápido. Y cuando han apretado el acelerador demasiado rápido, nunca salen bien las cosas. Nunca salen bien las cosas y van a tener problemas. O sea, dijeron, no hay que aprovechar en este momento, ya. Claro. Colocamos a todo el mundo, perdimos el Congreso, hagamos esto. Y ya han hecho caso a alguien y han seguido su recomendación y han acelerado tanto que esto que se están encontrando solamente es el principio. Cuando comiencen a fallar en el Estado esos funcionarios y esos ministros, esto va a ser mucho peor. Las rondas campesinas, cuando se habló de las rondas, los comités de autodefensa, en fin, el ministro ha descartado que vayan a funcionar en Lima, a operar en Lima. Sí. Ha dicho, en un escenario en el que hay que dudar lamentablemente de todo y de todos, que eso es lo más complicado para lidiar en este momento en nuestro país. Estamos dudando de todos, no hay confianza, y cuando no hay confianza de la ciudadanía en quienes los conducen, vamos mal. Este tema de las rondas quería preguntarle por un lado, y el rol de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas, ¿cuál debe ser? Yo entiendo que las Fuerzas Armadas tienen una obligación, una obediencia constitucional, pero me imagino, y es una hipótesis personal, que no deben estar del todo, o usted me dirá, conformes con este tipo de nombramientos, quienes han tenido a su cargo justamente la recuperación de la paz en el Perú. Fíjate, Mávila, primero por lo que comenzaste a decir. Cuando no hay confianza, se tejen una serie de suposiciones. Lo que un gobierno tiene que tener es credibilidad.
confianza, hacer las cosas rápido y corregir lo antes posible. Porque si no, no va a tener confianza. No le van a creer y esta bola va a seguir creciendo. Muy bien. Con respecto a las rondas, nosotros le preguntamos con particular atención sobre las rondas en Lima, en las ciudades. Ajá. Porque obviamente nos preocupa que esto se vaya a convertir en algo mayor. Una milicia paralela. Exacto, una milicia paralela como la que hay en Venezuela, ¿no? Y si es armada y con otro tipo de educación, peor todavía. Nos dijo lo mismo. En así algunas preguntas también nos dio una respuesta que son satisfactorias como esta, ¿no? Lo cual significa que si cambia de opinión o dice las cosas, por supuesto que está quedando muy mal y tenemos nosotros más mecanismos para atacar eso, en eso que mintió. Fíjate, las rondas para el campo son buenas, han funcionado con los comités de defensa, son rondas contra vigeos, así comenzaron. Cuando hemos visitado con Hernando de Soto las minas, los pobladores también nos decían que necesitaban que los ayuden porque la policía no llega. Correcto, hay que darle una legislación, no hay que darle las armas que pudieran significar un problema. Por eso es que dije antes, hay que pensar en el corto y mediano plazo y hay que pensar en lo que pudiera suceder. No importa que parezca malo, porque si a esas rondas se les instruye con orientaciones políticas, la cosa va mal. Entonces, es bien fácil de meter las cosas. Si uno instruye y les habla de política, de lo que cosas y tantas otras cosas, y no hay un control del Estado, le preguntamos específicamente quién va a controlar esas rondas y quién va a capacitarlas en el campo. Respondió que iba a estar a cargo de la policía. Muy bien. Y en la policía no solamente es el director, las organizaciones como de la policía y la Fuerza Armada tienen direcciones de educación y entrenamiento. Esos señores son los que están capacitados para poner la instrucción que corresponde para el lugar. O sea, no le podemos enseñar ideología, teorías que son políticas, no politizarlas, menos darle armas que pueden hacer daño, ¿no? Y por supuesto, llevar eso a la ciudad sería un terrible error. Bien, nos ganó el tiempo. Le agradezco mucho su presencia con nosotros esta noche y bueno, continuaremos expectantes, pero vigilantes también al mismo tiempo. Muy amable. Gracias, Gracias. Buenas noches.